Atención, se avecina un nuevo aumento salarial en Venezuela, pero hay muchos rumores, hay cantidades de elucubraciones, explicaciones sobre el nuevo aumento salarial. El día viernes 6 de septiembre de 2019 se esperaba que el presidente de la República, en alocución nacional, anunciara un nuevo aumento del salario mínimo en Venezuela. No lo hizo. Dio una información política que ya todos conocemos, que no va a estar nuevamente en la mesa de negociación con Guaidó hasta que él no rectifique su posición sobre el problema de la Guyana Esequiba. Ahora bien, ¿qué es lo que se le está pidiendo al presidente Maduro sobre el aumento salarial? Se le están pidiendo dos cosas, dos razonamientos muy importantes. Ya se los digo. Ustedes saben que el salario mínimo en Venezuela prácticamente no vale nada. Es un salario mínimo que no llega a $5. Vamos a verlo aquí. Le voy a sacar esta cuenta para que ustedes tengan una idea. El salario mínimo actualmente en Venezuela son 65.000 bolívares. Eso lo dividimos entre 20.400 aproximadamente, que está el dólar oficial del gobierno, la paridad cambiaria, y eso da razón de 3.81 dólares. Ese es el salario mínimo en Venezuela. La paridad del salario mínimo del dólar, está en 20.400. Ahora bien, atención con lo que les voy a decir. Hay dos consideraciones. Consideración número uno, que el salario mínimo sea equivalente al medio petro fluctuante. Ya les voy a explicar todo esto. Un poco complejo, pero se los voy a explicar. El valor del petro en Venezuela, el petro es el criptoactivo que tiene Venezuela basado en las reservas petroleras y que tiene un valor aproximadamente de cómo te cotiza el barril de petróleo, cerca de 60 dólares. El petro actualmente en que estoy haciendo este video se cotiza, aquí tenemos en la calculadora Petro, en 1.253.000 bolívares. Vamos a copiar esta cantidad y la vamos a llevar a dólar para que me dé el valor del petro, ¿verdad? Vamos a tenerla aquí y aquí copiamos esa cantidad. Vamos a verla aquí un momento. ¿Dónde está esto? El cero. Aquí. Vamos a ver si lo pega. No lo pega. Bueno, 1.254.000. Ok, ahí lo tenemos. Eso lo vamos a dividir entre el valor del dólar ahorita, en la actualidad. 20.450. Eso nos da un salario en dólares de 62 dólares, 60 dólares para redondear. Ok, Maduro, cuando lanzó la criptodivisa en agosto del año pasado, dijo que iba a estar anclada al petro, el salario mínimo. Y el petro, por consiguiente, era 60 dólares. Y la gente, bueno, estaba a rabiar. Ahora bien, ¿qué hizo Maduro? ¿Qué hizo el equipo económico de Maduro? Ese petro de valor 60 dólares, entonces dijo que lo iba a dividir, si me permiten la expresión, en dos petros. El petro para la cuenta nómina del Estado y el petro fluctuante del mercado. El petro de la cuenta nómina del mercado, del Estado, se iba a regir entonces todo lo referente a salario mínimo, a prestaciones y a pagos y trámites administrativos públicos. ¿Qué pasó? Que Maduro ancló de manera fija ese valor de unidad
tributaria no, era una unidad administrativa, unidad pública, algo así lo llamó, de ese valor, ¿verdad? Entonces, había dos petros, el petro de cuenta nómina del Estado y el petro fluctuante. Pero Maduro no fue tonto, él no ancló el salario mínimo al petro fluctuante, que era el que estaba, digamos, pegado a el dólar y a su vez al dólar paralelo. Por eso es que es un poco complejo. Entonces, él lo ancló de manera fija a un valor que le dio. Y ese valor era de, ¿cuánto era? De 9.000 bolívares. Es decir, que daba medio petro a razón de 40.000 bolívares. 40.000 bolívares es el salario de Venezuela, más una bonificación por cesta tique, que lo llaman aquí, o bonificación de bono de alimentación, que son 25.000 bolívares extra, daría 65.000. Y si lo llevamos al dólar actual, da $3. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo entre las dos consideraciones a Maduro? Número uno, que elimine esa locura del petro nominal y que deje solamente el petro del mercado o el petro fluctuante, este que tenemos aquí, el valor del petro, que sea cotizado de una forma importante, porque está además vinculado con el dólar paralelo o el dólar legal, el dólar del Banco Central de Venezuela. Fíjense, si tú llegas y tienes esta paridad cambiaria del dólar legal, te hablo del dólar legal, 20.400 bolívares, y tú quieres obtener un petro, es sencilla la cuenta. Tú dices a cómo está la cotización del barril de petróleo. Pongámosle que el barril de petróleo esté a $60. Lo multiplicamos por el valor del dólar actualmente en Venezuela, 20.450, si tomamos en consideración la página del Banco Central de Venezuela. Eso te da un valor de 1.227.000 bolívares aproximadamente, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del petro? 1.253.000 por los céntimos, allí que nosotros estamos redondeando. Ese es el valor que la gente le está diciendo al presidente que ancle el salario mínimo. Es decir, si él dijo que era medio petro, entonces el salario mínimo vendría de este valor, 1.250.000 bolívares, dividido entre 2. Supongamos que este sea el valor, lo dividimos entre 2 y da un salario entre 600 a 700.000 bolívares. Este es el salario que las centrales obreras le están pidiendo a Maduro. Un salario aproximado de 50 a 60 dólares o el equivalente a medio petro, que serían de 600 a 700.000 bolívares. Ahora, esto ha caído en el sector productivo, entre los empresarios, ha caído como una bomba atómica, y ese es el temor que actualmente tienen los empresarios, que esto se traduzca en que Maduro en cualquier momento elimine el petro nominal. De hecho, te voy a dar un dato, ayer había mucha interacción en las redes sociales porque el valor del petro nominal aquí en la página web del Banco Central de Venezuela, esta es la página oficial, desapareció, es decir, lo desinstalaron, lo sacaron de allí, y esto avivó aún más las especulaciones en torno a que se aproxima un aumento salarial. Y el aumento salarial entonces se está diciendo que podría estar entre 400 a 700.000 bolívares, por allí, entre esas dos cifras se está valorando el aumento salarial. Otras personas dicen que el aumento salarial efectivamente va a ser de medio petro, pero del petro fluctuante, del petro abierto, del petro del mercado, de la tasa del mercado. Esto daría algo así como unos 600, de entre 400 a 700.000 bolívares. Se dice y se cree que próximamente va a haber un anuncio presidencial de un nuevo aumento salarial en Venezuela. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Los empresarios en Venezuela, atención con esto,
tienen todos sus productos anclados al dólar especulativo o al dólar del mercado. Todo el mundo empresario aquí en Venezuela se rige por ese dólar especulativo o dólar del mercado. Lo llaman el dólar criminal, el dólar de la guerra económica, el dólar Cúcuta, el dólar colombiano. Tiene distintos denominativos. Ese dólar, los empresarios reciben su dinero, bien sea en dólares o en bolívares, e inmediatamente lo cambian a divisas por la cantidad de inflación y de especulación que hay aquí en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Que los empresarios cobran su mercancía en dólares, pero pagan en bolívares. Pagan salario, pagan impuestos, pagan, ¿cómo se llama esto? Toda la cadena productiva de ellos está en bolívares prácticamente. Los sindicatos están alegando que los empresarios han hecho más dinero que cualquier otro con toda y la crisis que hay en Venezuela. Y dicen los empresarios que no puede ser, los sindicatos, que no puede ser que los empresarios están ganando en divisa y están despachando a la mayoría de sus trabajadores con salarios de hambre, de miseria, de 220.000, de 80.000, de 100.000, de 150.000, de 300.000 bolívares, que no llega ni siquiera a $20. Es decir, toda la cadena productiva, repito, de los empresarios está en bolívares, pero a la hora de cobrar, a la hora de obtener beneficios, vienen en divisas, en dólares, porque ellos los transforman así en el mercado. Y esto se ha convertido en toda una especulación. Y entonces los sindicatos les están diciendo, para acabar con el dólar, la guerra del dólar criminal, como lo llaman ellos, hay que anclar el salario mínimo a ese dólar. Ah, que los empresarios quieren subir ese dólar. Bueno, entonces ellos saben que al subir ese dólar, también tienen que subir los salarios. Y por eso le están diciendo a Maduro que ancle el petro, porque el petro está anclado al dólar y a las reservas petroleras o al barril petrolero venezolano. El petro fluctúa de acuerdo a ese dólar y a ese barril. No así el salario, que está anclado fijo a una denominación, a una variable fija que le dio el gobierno venezolano y que no ha actualizado desde el mes de mayo. Imagínense ustedes. Entonces, lo que se está pidiendo por el sector de los trabajadores es eso, que ancle, que fije el salario en dólares o en petro, pero el petro que está fluctuando. Esa es una de las peticiones. Y de las otras peticiones, los empresarios dicen que subir un salario actual de $2-3 a 50 o a $60 sería la muerte ya definitiva de todo lo que queda parado en Venezuela en materia empresarial. Esa es la discusión que hay en Venezuela. Yo no me voy a meter en profundidad, pero yo lo que sí les puedo decir, como ciudadano venezolano que día a día sale a las calles, es que la especulación es galopante. Eso ya está en el ADN del venezolano. No solamente los empresarios, los pequeños comerciantes, los trabajadores parciales, los trabajadores independientes, los profesionales de libre ejercicio, todos están cobrando en dólares y de manera especulativa, porque todos te dicen que es ese dólar que marca la vigencia del producto y todos te dicen que es la especulación en Venezuela. Cuando uno lo compara con páginas internacionales de venta de productos, aquí ese mismo producto está vendido en dólares 2, 3 y hasta 4 veces más. ¿Qué produce ese desequilibrio? Ese es un tema de los economistas que yo no me fío, porque esto no pegan una aquí en Venezuela, tanto economistas del gobierno, gobierneros como economistas opositores. Cada uno tiene su rancho ardiendo, cada uno tiene sus intereses desde todo punto de vista. Ahora bien, esa es la petición y eso es lo que próximamente, hoy, mañana, dentro de una semana, dentro de poco, el gobierno va a lanzar esos anuncios. Y se cree que va a ser pronto porque ayer, viernes, hubo un anuncio importante de el bono más alto que se ha dado a través de los beneficios sociales del Carnet de la Patria, el más alto que ha dado el gobierno nacional en 250.000 bolívares. Están ya referenciando ese bono, más 200 más, por allí podría estar el salario entre 400 a 600.000 bolívares
es lo que están diciendo y es la información que nosotros a esta hora, a este momento, estamos procesando, estamos manejando. Una información extraoficial, pero que en las próximas horas, días o semanas se hará oficial y ustedes van a ver que el salario mínimo probablemente, repito, información extraoficial, el salario mínimo va a fluctuar entre 400 a 600 mil bolívares, según, repetimos, la información que nosotros estamos manejando de manera privada y que la estamos compartiendo a todos ustedes. Vamos a esperar cuáles son las reacciones, qué es lo que va a hacer el gobierno en los próximos días, pero hay muchas señales inequívocas de que vendrá anuncios económicos importantes y ojalá que esto de anclar el petro fluctuante al salario mínimo se produzca, porque es una petición que están haciendo la mayoría de los venezolanos. Ahora, ¿cómo hará el gobierno? Porque yo te voy a decir una cosa, te voy a dar cifras absolutas para que tú eches cuenta. El gobierno tiene un problema de liquidez, de caja, tiene un déficit fiscal que podría pasar el 7%. Otros hablan del 15%, del 18% de su Producto Interno Bruto. El gobierno no tiene grandes ingresos porque sus ingresos se han visto mermados y reducidos con el bloqueo y con el desmantelamiento de PDVSA. La nómina del gobierno son más o menos 4 millones de empleados públicos. 4 millones de empleados públicos, más allá de que hayan descartado o que hayan sacado de esa nómina más o menos unos 200, 300 mil que se han ido del territorio nacional. Pero es una nómina pesada, muy pesada, y llevar esa nómina ahorita de un salario de 3, 4 dólares, pongámosle 5, a 50 dólares, por ejemplo, que son 10 veces el presupuesto, no sabremos cómo lo haría el gobierno nacional, o sí, mejor sí lo sabemos, y es emitiendo dinero inorgánico, y eso seguramente va a disparar los índices inflacionarios. Ellos tendrán sus cuentas, tendrán su número, pero a cifras así al vuelo, parece incierto que el gobierno dé un paso para ese tipo de medida. ¿Qué puede hacer? Llevarlo a mitad, a 300 mil, seguramente el salario mínimo puede ser, o dejarlo así como está, no sabemos. Ayer el presidente de la República le dijo que a los gobernadores ahora le iba a entregar presupuesto en divisas, en yuanes y en rublos, para que ellos puedan acometer todos los proyectos que tengan en mente y planificados. Eso también marca una señal de que el salario mínimo pudiera estar anclado a algunas de esas divisas. Vamos a ver si se la anclan al yuan o la anclan al rublo directamente, cómo sería la paridad, cómo sería el salario mínimo. Son las dudas que se están acrecentando y que en las redes sociales ahorita mismo hay mucha discusión al respecto. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí para que usted me diga qué sabe sobre el salario mínimo, qué es lo que usted aspira y qué es lo que usted cree debe hacer el gobierno en materia económica para salir de esta dramática situación en la cual estamos la mayoría o casi todos los venezolanos que estamos aquí, que padecemos el día a día en este hermoso país. Déjame tus impresiones sobre este y otros temas allí en nuestra comunidad. Hay mucha interacción, hay mucha participación. Espero contar con tu apoyo. Riega la voz. Somos el único canal independiente en Venezuela que te da cabida a independientes, opositores y chavistas para que den su punto de vista. Si no te gusta mi opinión, si no te gusta mi parecer, no importa. Lo importante es que tú te sumes y puedas tú también opinar de manera libre y sin ataduras, con críticas, seas del gobierno o seas de la oposición. Muchas gracias y será hasta la próxima.